Bueno, vamos a resolver un sencillo pero muy conceptual problema. El enunciado plantea: el brazo AB rota con velocidad angular horaria de 20 revoluciones por minuto, sabiendo que no existe resbalamiento entre la rueda y la superficie cilíndrica. Halla la velocidad angular del disco. Considere radio del disco, eh, 50 milímetros, y la longitud de el brazo AB, aquí tenemos el brazo AB, igual a 120 milímetros. Ya tenemos apuntado aquí los datos. Eh, Velocidad angular AB, la velocidad del brazo, 20 revoluciones minuto. Vamos a mantenerlo en esas unidades para presentar nuestra respuesta en las mismas unidades, ¿no? La longitud 120 milímetros, el radio del disco 50 milímetros. Nos pide que determinamos la velocidad angular del disco. Ahora, si observamos un poco el gráfico y nos centramos en el movimiento que va a tener el disco, nos vamos a dar cuenta que ese movimiento va a ser una especie de movimiento compuesto. ¿Por qué? Porque aparte de estar rotando, aparte de estar girando, va a estar haciendo un movimiento de traslación, ¿no? Se va a mover el disco a través de este cilindro, el cilindro grande, el cilindro azul. Va a estar realizando dos tipos de movimiento. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso al momento de resolver este problema. Ahora, eh, hay ecuaciones que nos permiten relacionar parámetros que se generan en ese tipo de movimientos. Por ejemplo, uno de ellos sería la velocidad del centro de masa, la velocidad c, vamos a denotarlo aquí. La velocidad c con la que va a girar en, en, en el contorno del cilindro, ¿no? Entonces vamos a denotarlo con velocidad de c. Se va a generar aparte otra velocidad tangencial, que va a ser la velocidad en un extremo del disco, cualquier extremo, y la velocidad angular, obviamente. Una de las relaciones que se cumple en este tipo de movimiento es que la velocidad en el centro de masa va a ser igual a la mitad de la velocidad tangencial, a la velocidad que se genera en el extremo. Aparte de esa ecuación, para que se cumpla esta condición de que no exista resbalamiento entre la rueda y la superficie cilíndrica, tiene que cumplirse esta ecuación, la que sostiene que la velocidad en el centro de masa tiene que ser igual al, a la multiplicación de la velocidad angular por su radio. Es decir, si queremos que no resbale, se tiene que cumplir esto. O bueno, se cumple cuando no resbala. Entonces, una vez observado esta situación, ya es más sencillo poder determinar cuánto es la velocidad angular. Ya es muy sencillo, es demasiado sencillo. Entonces, si nosotros determinamos cuánto es la velocidad tangencial del movimiento del brazo, es decir, va a estar girando, entonces y tenemos la longitud que a la vez hace de radio, ¿no? Del brazo, del movimiento del brazo, del movimiento circular. eh, Nos damos cuenta que va a ser la velocidad del centro de masa o la velocidad c del disco, ¿no? Y si tenemos esa velocidad, haciendo un simple despeje, podemos obtener la velocidad angular, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Calculemos la velocidad de c. La velocidad de c nos menciona que es 20 revoluciones minuto, ¿no? Ahí tenemos 20 revoluciones minuto eh, multiplicado por la longitud, o en este caso sería multiplicado por el radio, pero habíamos mencionado que el radio para el movimiento del brazo es L, y
lo multiplicamos por 120, el valor que corresponde. Tenemos que es 2400, ¿no? Vamos a mantener las unidades que nos proporciona el enunciado para que se nos haga más fácil presentar en revoluciones minuto, ¿no? Ahora, habíamos mencionado que podemos reemplazar en esta ecuación, ¿no? Tenemos la velocidad en dc, o la velocidad en el centro de masa, es 2400. Con esta ecuación se nos hace más fácil obtener el valor de la velocidad angular. Entonces, haciendo un sencillo despeje, tenemos que pasamos a multiplicar a dividir el radio. Entonces, BC sobre R. BC es 2400 revoluciones minuto por milímetro, ¿no? Y el radio es 50 milímetros. Aquí despejamos milímetros. Y la respuesta que obtenemos es de 48 revoluciones por minuto. Esa es la respuesta. A esa velocidad angular gira mientras se traslada el disco en la superficie cilíndrica.